Bien. Buenos días a todos. Estamos esperando que se terminen de conectar el resto de asistentes. Entonces les vamos a dar unos minutos más y comenzamos con nuestro webinar. Muchas gracias. En nuestro mundo, el cambio es el corazón de nuestra historia. Imaginemos una evolución, un viaje que va más allá de las simples transformaciones. Transformar para trascender es abrazar y celebrar lo que nos hace únicos y disruptivos en la búsqueda de lo extraordinario. En cada detalle, en cada matiz de color, nuestra historia cobra vida. Una historia de agilidad, solidez y especialización. Estamos seguros de que nuestra nueva identidad de marca terminará de consolidar nuestro vínculo con clientes, socios y colaboradores. Una nueva identidad que se adapta a las demandas del mercado. Somos Credicorp Capital, la compañía de asesoría y gestión de inversiones del Grupo Credicorp. Y nuestro propósito es construir relaciones de confianza que impulsen el bienestar presente, creando un mañana sostenible e inclusivo. Hoy cambiamos para trascender. Credicorp Capital, su aliado estratégico para hacer realidad sus proyectos financieros. En nuestro mundo, el cambio es el corazón de nuestra historia. Imaginemos una evolución, un viaje que va más allá de las simples transformaciones. Transformar para trascender es abrazar y celebrar lo que nos hace únicos y disruptivos en la búsqueda de lo extraordinario. En cada detalle, en cada matiz de color, nuestra historia cobra vida. Una historia de agilidad, solidez y especialización. Estamos seguros de que nuestra nueva identidad de marca terminará de consolidar nuestro vínculo con clientes, socios y colaboradores. Una nueva identidad que se adapta a las demandas del mercado. Somos Credicorp Capital, la compañía de asesoría y gestión de inversiones del Grupo Credicorp. Y nuestro propósito es construir relaciones de confianza que impulsen el bienestar presente, creando un mañana sostenible e inclusivo. Hoy cambiamos para trascender. Credicorp Capital, su aliado estratégico para hacer realidad sus proyectos financieros. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro acostumbrado webinar trimestral en donde estaremos abordando la visión que tenemos sobre los mercados, cómo está afectando, pues obviamente la coyuntura económica, la dinámica de los activos. Y para eso, pues recibimos nuevamente a Klaus Kenfe. Él es el director ejecutivo de soluciones de portafolio, quien nos va a estar ayudando como con todas estas inquietudes. Entonces, Klaus, bienvenido y buenos días. Hola Juan Camilo, muchas gracias por la presentación.
Bueno, sin más, comenzar, la verdad, la idea de este webinar lo estamos haciendo trimestral y poder estar más cerca de ustedes y poder contarles qué es lo que estamos viendo desde el punto de vista de recomendaciones estratégicas de mercados internacionales. Vamos a partir viendo algunos precios que creemos que son relevantes para lo que ha estado sucediendo en el mercado y después vamos a hacer un análisis un poco macroeconómico y vamos a pasar después algunas recomendaciones de mercado y qué es lo que estamos haciendo hoy día con los diferentes portafolios. Déjenme, les comparto la pantalla, denme un segundo. Me confirma Juan Camilo que se está pudiendo ver, ¿cierto? Sí, Klaus, se ve. Perfecto. Entonces, de alguna forma, este webinar está basado, como siempre, en nuestro reporte mensual de estrategia de mercado. Esto lo sacamos y lo publicamos junto con Juan Camilo todos los meses. Y efectivamente tiene más información. Nosotros vamos a hacer un resumen y una explicación de los diferentes conceptos más importantes que aparecen acá. Pero si eventualmente ustedes quieren recibirlo mensual, hablen con sus asesores de inversión para que les pueda llegar a su mail. Intentamos no hacer mucho spam, pero si a ustedes les interesa, sirve. Lo primero que quería partir es mostrándole los precios de los bonos del Tesoro. Los bonos del Tesoro a 10 años en Estados Unidos son probablemente los bonos que reflejan de mejor manera lo que se está pensando en la renta fija, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Es que si uno analiza una historia de 5 años, las tasas han venido al alza de manera consistente. Durante la pandemia alcanzamos mínimos históricos, ¿cierto?, de tasas del bono del Tesoro que alcanzaron incluso 50 puntos básicos. Eso se dio en un contexto en donde teníamos una recesión, una desaceleración económica y un risk-off, o sea, un susto muy importante del mercado porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar en torno al coronavirus. De ahí hacia adelante, lo que hemos tenido es una subida de tasas de interés con una reactivación económica, pero una subida que ha sido muy rápida. Si uno lo pone en un contexto más grande, ¿cierto? De 20 años, por ejemplo, habíamos estado acostumbrados a tasas que habían venido a la baja, ¿cierto? Con menos velocidad, después con más velocidad, pero desde el 2020 efectivamente hemos tenido una reaceleración rápida de las tasas de interés. ¿Por qué esto es relevante? Porque las tasas de interés de alguna forma son el precio que el dinero tiene. Es el precio sobre el cual ese dinero va al mundo real o al mundo financiero. Digamos al mundo real a financiar un proyecto inmobiliario, a financiar una carretera, a generar una startup, ¿cierto? A consumo. Todo ese dinero va hacia allá, eh, pero si no fuera hacia allá, si no se gastara en el mundo real, se ahorraría o se invertiría. ¿Y cuál es la tasa de referencia que de alguna forma nos da esta tasa como libre de riesgo a 10 años? Libre de riesgo significa que es poco probable que no te paguen, pero no significa que no vaya a tener volatilidad en los precios. Ha venido cambiando de manera importante. Entonces, ¿por qué ha venido cambiando? Porque de alguna forma la Fed quiere desacelerar la economía y para desacelerar la economía lo que necesita es llevar menos dinero al mundo real y generar más ahorro e inversión para que el mundo real, ¿cierto?, desacelere, se enfríe y reduzca la inflación. Como pueden ver, esta subida de tasas ha sido muy relevante. Esta subida de tasas de interés, que son las tasas base, ¿cierto? Después se puede ver reflejado en lo que ha pasado con los créditos hipotecarios. Entonces, los créditos hipotecarios han tenido esta misma subida en Estados Unidos y es lo que ha hecho que también el mercado inmobiliario de Estados Unidos se enfríe un poco durante el año pasado y este año ya estamos viendo una estabilización y posibles brotes verdes, como dicen algunos. Pero si uno hace un análisis más de corto plazo y uno ve lo que ha estado pasando en el año con esta tasa, la tasa nosotros esperábamos y la mayoría del mercado esperaba que no superara el 4%, pero superó el 4% y no solo superó el 4%, sino que llegó al 5%, que era una tasa que no veíamos en los últimos 20 años. Efectivamente, no habíamos visto tasas tan altas y eso ha cambiado un poco las reglas del juego y ha modificado lo que uno esperaría y
cuando rompe el nivel de 4.30 que estábamos todavía en septiembre y se va de 4.30 a niveles de 5%, que ha sido lo que ha pasado este último trimestre, esto de alguna forma ha golpeado al mercado durante septiembre y octubre, haciendo que las acciones caigan de precio. ¿Por qué? Porque si las tasas están más altas, ese dinero que yo les decía que se puede gastar en el mundo real o se puede invertir o ahorrar, se debería mover más hacia inversiones, entonces uno podría esperar una desaceleración más rápida de la economía. Y es por eso que le llamamos a este webinar si vamos a tener un aterrizaje suave o un aterrizaje más forzoso, ¿cierto? Y de alguna forma esto se ve reflejado en esta tasa de interés. Esta tasa de interés cuando sube es porque estábamos viendo una economía muy fuerte y que de alguna forma necesitaba para enfriarse tasas más altas. Pero esto tiene un componente endógeno que interactúa dentro con el resto de las variables. Entonces, como la economía estaba muy fuerte y además el precio del petróleo venía al alza, que es lo que voy a mostrarles a continuación, esta tasa de interés sube rápidamente, pero esta es la parte interesante, pero dado que la tasa subió tan rápido, la Fed nos dice a finales de octubre que ya no necesita subir la tasa porque el mercado a través de la tasa larga ya está comprimiendo, ¿cierto? La economía ya está moviendo suficiente dinero desde el mundo real al mundo financiero, a los ahorros. Entonces, dado que estas tasas largas están haciendo el trabajo de mover ese dinero de un lado a otro, es que la Fed no necesita subir las tasas adicionalmente. Lo interesante es que el mercado lee esto como que la Fed no va a subir tasa y de nuevo en este juego endógeno que interactúa las variables, la tasa vuelve a caer a 3.40. Pero a 3.40 la Fed nos decía que sí tenía que subir la tasa. Entonces, es un juego, ¿cierto?, en donde la Fed tiene que ir balanceando este equilibrio de cuál es el precio para desacelerar la economía sin causar una recesión. Pero ha sido difícil porque todos esperábamos que la economía se enfriara con niveles de tasas del 4 o 4.30, pero al parecer van a necesitar tasas un poco más altas. ¿Y qué otra variable ha estado en juego, que es una variable importante y que no tiene que ver siempre con lo que está pasando con la economía? Es efectivamente el precio del petróleo. Acá les traigo un gráfico del precio del petróleo. En junio, julio, que es cuando las tasas también estaban más bajas, efectivamente el precio del petróleo también estaba en niveles de $70 el barril. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en julio, cuando empezamos a tener mejores datos económicos, el precio del petróleo empieza a subir hasta agosto y después tiene una subida adicional durante septiembre. El precio había comenzado a bajar a fines de septiembre y comienza el conflicto entre Hamás e Israel, ¿sí? Si no me equivoco, fue entre el 6 y el 7 de octubre en donde Hamás ataca a Israel y después comienza este conflicto que dura hasta hoy, que hace de nuevo subir el precio del petróleo, perdón, hasta niveles de 95, que empuja, ¿cierto?, las tasas de interés al alza. Si ven los días, el 19 de octubre es cuando las tasas de interés llegan a su punto más alto, y si uno ve acá, el 19 de octubre también es cuando el precio del petróleo está en sus niveles más altos, entre el 19 y el 20 de octubre. Entonces, todo va rimando, son cosas que van pasando simultáneas. Cuando el mercado ve que el precio del petróleo sube, probablemente la inflación no baje tan rápido, porque el petróleo es una componente importante de la inflación. Ya veníamos con la inflación de agosto y de septiembre, que había estado empujada al alza por el precio del petróleo. Entonces, el precio del petróleo se vuelve una variable muy relevante. ¿Qué es lo que ocurre desde el 20 de octubre hacia adelante? Es que el precio del petróleo empieza a bajar porque nos damos cuenta que el conflicto no escala más allá de lo duro y lo terrible que está pasando hoy día en Gaza y en Israel, ¿cierto? Pero no escala más allá, que era la principal preocupación del mercado. El mercado es un poco más frío, ¿cierto? Y lo que se preocupa es si el precio del petróleo va a subir o no va a subir, y el precio del petróleo iba a subir más fuerte si había una escalada
De hecho, hoy día hay noticias interesantes del precio del petróleo. El precio del petróleo está abriendo, este gráfico está hasta ayer, pero el precio antes del mercado, ¿cierto? Está cayendo 4,3% adicional, porque hay noticias de que Arabia Saudita no está llegando a un acuerdo, principalmente con Rusia, de cómo contener la oferta del petróleo. ¿Se acuerdan que en otras ocasiones hemos hablado que la OPEP volvió a tener una preponderancia en el mundo y logró hacer subir el precio del petróleo de 75 a los 90? Esta subida inicial, que es antes del conflicto en el Medio Oriente, tiene que ver principalmente con que la OPEP empezó a reducir la producción del mundo. Principalmente Arabia Saudita y Rusia se pusieron de acuerdo en producir menos, pero al parecer Rusia no ha producido menos. Entonces Arabia Saudita hoy día está enojado y salió diciendo que va a cancelar la reunión de la OPEP del fin de semana porque Rusia no está haciendo lo correcto. A la larga, a todos les conviene ponerse de acuerdo. Lo que sí está pasando es que estos comentarios son buenas señales para pensar en cuáles son los niveles de precio que uno debería esperar que esté el petróleo durante el próximo año. Porque si Arabia Saudita ya está empezando a levantar la voz con niveles del petróleo en torno a 80, quiere decir que quieren que esté un poquito por encima de 80 y el nivel de precio del petróleo y esta caída del precio del petróleo no les gustó mucho, ¿sí? Entonces yo siempre digo, o sea, si es que uno quiere saber dónde va a estar el precio del petróleo el próximo año, hoy día, dado que la producción de petróleo de Estados Unidos ha venido a la baja, la principal forma de saberlo es ir a preguntarle al jeque árabe y a Putin y preguntarles dónde quieren que esté. Porque efectivamente ellos determinan en parte el precio del petróleo porque la OPEP ha vuelto a tomar fuerza. Nosotros creemos que el precio del petróleo debería estar en torno a 80, 85. Si se mantuviera ahí, le permite al resto de la economía contener la inflación y tener un 2024 de un aterrizaje un poco más suave. Si vemos una OPEP más activa, ¿cierto? Que reduce la producción de petróleo para que el precio del petróleo suba, o vemos alguna escalada en el conflicto del Medio Oriente, o algún barco petrolero que tenga algún problema para pasar por el estrecho de Hormuz, por ejemplo, que está ahí muy cerca de los conflictos que estamos viendo, todo eso podría generar complicaciones adicionales. ¿Por qué el precio del petróleo ha vuelto a bajar? Porque efectivamente la producción de Rusia es alta. Hoy día Rusia está vendiendo todo el petróleo que quiere, se lo están comprando, las sanciones que se establecieron el año pasado no están teniendo ningún efecto en la producción de petróleo de Rusia y de hecho Rusia ha vuelto a producir más que nunca y los ingresos fiscales de Rusia son los más altos de la historia. Entonces, en realidad, todas las sanciones que también estaban golpeando al precio del petróleo han ido quedando atrás y la OPEP termina siendo el principal factor determinante de cuál va a ser el precio del petróleo, además de lo que uno pueda esperar con la economía, pero eso es un poco más endógeno. Quería partir con estos dos precios porque efectivamente son los dos precios que han venido determinando lo que ha pasado durante este trimestre. Este trimestre, cuando el precio del petróleo ha subido, cuando las tasas de interés han subido, esto ha generado que las bolsas internacionales caigan. Déjenme mostrarle la bolsa de Estados Unidos. Si bien estos últimos días también hemos tenido una recuperación, no, todo esto se da más o menos coincidente. Entre julio y fin de octubre, ¿cierto? El precio de las acciones de Estados Unidos cayó algo como 10%, en línea con el mismo periodo de subida del precio del petróleo y subida de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque esto era por el lado del petróleo más inflación que obligaba a la Fed a tener que subir tasas y por el lado de los bonos del tesoro era tasas más altas que desaceleraban la economía, pero al mismo tiempo hacían más atractiva la renta fija que la renta variable. Entonces era un doble efecto de cara a la bolsa, en donde las valorizaciones se volvían más difíciles de justificar con estas tasas más altas porque la renta fija se volvía un punto más atractivo,
pero también porque las tasas altas generaron un impacto real en la economía y en las utilidades de las compañías. Entonces, a fin de mes, cuando habla Powell, el precio del petróleo ya va con una tendencia a la baja consistente y las tasas de interés también van con una tendencia a la baja, uno puede ver una recuperación rápida de las tasas del tesoro, o sea, de la bolsa de Estados Unidos, del S&P. Esto es lo que ha pasado en el trimestre. En la forma más fácil de resumirla, efectivamente hemos tenido un conflicto importante en Gaza. No tenemos tiempo ahora de entrar en detalle en lo que ha pasado, pero desde el punto de vista de las inversiones en dólares internacionales, lo más relevante es si el precio del petróleo se ve afectado o no. Se vio afectado en el corto plazo, pero en el largo plazo parece que no. Hemos tenido dinámicas de inflación que han venido al alza y después a la baja, también en esta misma línea. Entonces, en el neto, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos cuando el precio de las acciones de Estados Unidos cayeron? Nosotros aprovechamos para comprar más acciones y es así que nuestra recomendación de estar cautos en acciones, porque nosotros creíamos que las valorizaciones que habían en julio y agosto eran difíciles de justificar, ¿cierto? Cuando el S&P cae, nosotros salimos a neutralizar nuestras posiciones y a comprar más acciones internacionales porque creíamos que hacía sentido volver a estar invertidos en este mercado accionario. Este mercado accionario ha recuperado, pero no solo ha recuperado Estados Unidos, sino que también si uno busca, por ejemplo, el ETF de las acciones latinoamericanas, uno también puede ver esta recuperación súper marcada. Todavía no llegamos a los máximos que teníamos, pero en el mes, por ejemplo, la bolsa que más ha subido ha sido efectivamente Latinoamérica. Entonces, em, como contexto inicial de precios, esto nos permite entender dónde estamos parados y qué es lo que está discutiendo el mercado y cuáles son los contextos de precios que teníamos. Cuando volvemos a la presentación, la primera lámina que habíamos preparado, esta es una lámina que preparó Juan Camilo, de hecho, es qué es lo que está pasando y le pusimos Red Friday, porque de alguna forma las ventas han venido a la baja de manera importante durante el último año. Las tasas de interés que tienen que ver con esta línea azul son las tasas de interés de las tarjetas de crédito, han venido al alza. La tasa de interés de una tarjeta de crédito normal en Estados Unidos estaba entre 14 y 15% antes de las subidas de tasa de la Fed. Hoy día están cerca del 21%. Yo sé que tal vez 21% para tarjetas de crédito en algunos contextos todavía sigue siendo bajo, pero es una subida relevante. O sea, es un 30% más de tasa de interés que hay que estar pagando todos los meses. Pero cuando la gente tiene ahorros todavía, que fue lo que ocurrió con los consumidores americanos durante la pandemia, que generaron ahorros porque no tenían en qué gastar y les llegaban cheques adicionales por parte del gobierno, hubo mucho más ingresos que lo que se perdió por el no poder trabajar durante la pandemia. Entonces generaron mucho ahorro. Ese era el contexto del 2021, del 2022. Todavía había mucho ahorro. Entonces no había problema con seguir gastando, con seguir utilizando las tarjetas de crédito. Efectivamente, cuando las tasas de interés empiezan a subir, cuando la gente empieza a verse topada en su capacidad de consumo, porque ya estas tasas de interés que tienen que ir pagando mes a mes empiezan a sumar y esa suma empieza como una bola de nieve, ¿cierto?, a afectar a la economía doméstica de un hogar mediano en Estados Unidos. Lo que empezamos a ver este año es una caída del consumo que no se dio tan rápido. De hecho, vamos a ver más adelante que el tercer trimestre todavía la economía siguió creciendo muy rápido y nos sorprendió al alza, que es lo que yo les decía, agosto, septiembre, octubre fueron meses muy buenos de crecimiento, pero cuando uno ve los últimos datos del consumo de las tarjetas de crédito han caído bastante, bastante rápido. Y esta caída en el uso de las tarjetas de crédito es lo que nos apunta y nos da luces de una desaceleración que se va a dar durante el próximo año. Nosotros creemos que nuestro escenario base es que es una desaceleración que no va a causar una recesión,
pero la verdad está tan cerca de ser una recesión que la diferencia es marginal. O sea, crecer más 0,3, más 0,5 o menos 0,3, menos 0,5, ok, hay una diferencia, pero no es que estemos anticipando una recesión del menos 5% o el menos 4%. O sea, puede ser que nuestro sesgo, o sea, nuestro escenario base es una desaceleración sin una recesión, pero el sesgo es en el margen a la baja, pero sin una necesidad o una claridad de que esto va a ser una crisis. O sea, no es algo que estemos viendo. Ya les mostré las rentabilidades en el año, la renta Claudio, fija, ¿sí? antes de que continúes, recordarles que tenemos nuestra cajita de Q&A en la barra inferior para que nos vayan dejando sus preguntas. Al final, pues vamos a poder o a tener un espacio para contestarles. Dale, Muchas gracias, Juan Camilo. Efectivamente, y también las podemos ir viendo de reojo y si alguna pregunta la podemos ir respondiendo en el mismo curso del webinar, también se agradecen las preguntas. dale. Em, Como les decía, acá hay un resumen de las rentabilidades en general, es lo que uno puede rescatar sin ir muy en detalle en esta tabla, que tiene un detalle mucho mayor, es que efectivamente el año ha sido un año retador para la renta fija, sobre todo para las tasas del tesoro, que no han tenido una buena rentabilidad, pero los activos de riesgo más high yield sí han tenido una buena rentabilidad porque partieron de tasas altas y el devengo ha generado buena rentabilidad. La renta variable internacional ha entregado una rentabilidad en torno a 15%, lo cual ha ayudado a los portafolios sin duda, y la estrella del año ha sido Latinoamérica, a pesar de que uno dice, bueno, Latinoamérica sigue en problemas, sigue sin definir algunas cosas, tuvimos elecciones en Argentina, salieron bastante sorpresivas, se vienen probablemente varios cambios que van a ir por ahí, eh, pero Latinoamérica ha entregado muy buena rentabilidad y de hecho gran parte de esa rentabilidad ha sido solo este mes. Entonces es importante mantenerse invertidos. Nosotros estamos viendo oportunidades eh, de corto plazo en la renta variable todavía de cara a fin de año, pero les voy a anticipar que nosotros estamos cautos en lo que viene hacia el 2024. ¿Y por qué? Contarles un poco lo que estamos viendo. Como les decía, el último trimestre, el crecimiento de Estados Unidos, este 4,9% que se ve en el gráfico a la izquierda, fue sorprendentemente alto. Eso deja un piso de crecimiento para el próximo año mejor y ayuda a que no veamos una recesión. Pero de alguna forma no nos asegura el crecimiento. Para este cuarto trimestre, este 4,9 se transforma, ¿cierto?, en un 0,9, más en línea con la desaceleración que veíamos en los últimos meses, en los últimos trimestres. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos un escenario base de probabilidad para el 2023, ¿cierto?, de 2,4%, que se ha corregido al alza principalmente por la sorpresa del tercer trimestre, pero de cara al próximo año vemos una desaceleración hasta un 1,4% de crecimiento. Este 1,4% de crecimiento, dado que la base del nivel subió con el crecimiento del tercer trimestre, apoya también este 1,4%, pero si uno ve los trimestres contra trimestres, son bastante magros. Veamos estas barras negras que están en el gráfico de la izquierda, 0,9, 0,6, 0,8, 1, 1,2. ¿Cómo se llega de estos números a un 1,4? Es un misterio que no tengo cómo explicarles en el corto plazo, pero tiene que ver con cómo sube la base de comparación con el tercer trimestre mucho más arriba. En el neto, lo que les quiero decir, si uno va viendo la velocidad de crecimiento de la economía, son velocidades bastante lentas, 0,9, 0,6, son más o menos la mitad del crecimiento potencial de la economía, y eso debería hacer que también se vaya incubando algo de desempleo. En términos de otros indicadores líderes, el ISM, que es uno de los indicadores que nos permite anticiparnos a lo que va a pasar con la economía, porque es un dato que va saliendo todos los meses, ¿cierto? Y que además tiene una pregunta que va hacia adelante. ¿Ustedes qué es lo que están haciendo hacia adelante? Es un indicador que está cortando el 50. Si nos han acompañado en otros webinars, sabrán que este ISM por sobre 50 significa crecimiento y por bajo 50 significa contracción. Entonces ya estamos viendo este ISM compuesto que incluye tanto servicios como manufactura,
por debajo del 50, y eso de alguna forma nos está anticipando una desaceleración más marcada de la economía para el próximo año. Entonces, hemos tenido un crecimiento que hizo este tic hacia arriba con el 4,9, pero cuando uno le pregunta a los empresarios, ¿ustedes están vendiendo más, comprando más, teniendo nuevas órdenes? Lo que dicen es que no. Eh, y por eso este número está bajo 50. Desde el punto de vista del empleo, lo que hemos visto es que estamos empezando a ver un cambio de tendencia en el empleo. En el gráfico a la izquierda, la línea gris oscura, lo que nos muestra en los últimos números es que la tasa de desempleo está comenzando a subir. Cuando la tasa de desempleo comienza a subir y normalmente tiene ese sesgo al alza, lo que vamos viendo de alguna forma es una mayor probabilidad de recesión. Este cambio en la tendencia de la tasa de desempleo, en donde la tasa de desempleo sube, muchas veces anticipa una recesión. Y lo que estamos viendo acá es un cambio de tendencia que podría efectivamente anticipar una recesión. Como yo les digo, la desaceleración está asegurada. El escenario de riesgo, que no es el escenario central, pero es el escenario de riesgo principal, es que tengamos una desaceleración más marcada. Y otra variable que nosotros estamos viendo que hace sentido para seguir esto es la tasa de morosidad en préstamos de consumo. Esto quiere decir cuántos préstamos se están dejando de pagar. Y esto de alguna forma anticipa cómo los bancos prestan. Y si los bancos dejan de prestar, es otra de las variables que normalmente anticipa una recesión. Entonces, se están empezando a ver fracturas en esta economía de Estados Unidos que había sido solidísima. O sea, si hay alguna sorpresa que hemos tenido este año, es que la economía americana ha sido mucho más sólida de lo que esperábamos, con un mercado laboral mucho más resiliente de lo que esperábamos, pero ahora estamos empezando a ver cómo estas tasas de interés, así como una bola de nieve, empiezan a comerse la capacidad de las compañías de resistir, porque las compañías que tenían escenarios financieros no tan holgados, tenían endeudamientos altos a tasas variables, y estas tasas subieron, efectivamente empiezan a ver cómo su capital de trabajo se empieza a consumir hasta un punto en donde las compañías quiebran. No estamos viendo todavía tantas quiebras, pero son los escenarios de riesgo que existen efectivamente hacia adelante. Me preguntan aquí cuál es la diferencia entre desaceleración y recesión. La verdad es algo técnico. Una recesión significa que el crecimiento de 2 trimestres, por ejemplo, del cuarto trimestre y del primer trimestre del próximo año, o del primer trimestre del próximo año y el segundo trimestre del próximo año, sean efectivamente negativos, que de alguna forma el crecimiento contra el trimestre anterior sea negativo un trimestre y después negativo otro trimestre. Eso sí se considera efectivamente una recesión, pero también tiene que venir acompañado de un aumento en el desempleo para que lo categoricen realmente como recesión. Entonces, por eso yo les decía, la diferencia entre lo que podemos ver y una recesión es que entre crecer 0,6, a lo mejor se crece menos 0,3, y acá en vez de crecer 0,8, terminan creciendo menos 0,2, y eso con una subida del desempleo podría categorizarse como una pequeña recesión. Muy diferente a lo que pasó el 2008, que fue una crisis en donde este número, en vez de ser un 0,6, fue un -4, un -6. O sea, fueron niveles muy por debajo del crecimiento, con una destrucción de empleo también muy rápida. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es una desaceleración en donde la economía pasa de crecer 2,4, por ejemplo, como escenario base para el 2023, a crecer algo más como un 1,4, o como promedio del trimestre a trimestre, algo como 0,8. ¿Sí? Em, Ahí tenemos otra pregunta, Klaus, que también ahí tengo la respuesta. Dale. El crecimiento del tercer trimestre fue muy alto, que fue el que dijiste, el del 4,9%. ¿Podría moderarse en las revisiones posteriores que hace Estados Unidos, digamos, el Centro de Estadística? Y la verdad es que no. De hecho,
si se desacelerara, que el mercado está esperando para el dato que viene la próxima semana, que es esa revisión de este 4,9, incluso un 5%. Entonces está esperando algo más de aceleración. Si se desacelerara, digamos que la evidencia que hemos visto es que no son desaceleraciones tan pronunciadas. Digamos que pasara del 4,9 al 4 o al 3,5, eso es muy poco probable. Pasaría, digamos, lo que la estadística marca y lo que han sido estas revisiones, del 4,9 al 4,5 como máximo, digamos, eso sería, y sería una revisión importante, digamos, frente a los números. Pero, como les digo, lo que está esperando el mercado para lo que viene la próxima semana es que incluso sea un poquito más acelerado de lo que fuese ese número del 4,9. Muchas gracias, Juan Camilo. Em, en este contexto de desaceleración, efectivamente, me están preguntando por el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Lo que nosotros vimos el año pasado, ¿cierto? Cuando empiezan a subir las tasas de interés, ahí sí vimos un golpe en el mercado inmobiliario importante. Efectivamente, hoy día lo que estamos viendo es que el mercado inmobiliario no está boyante, pero el déficit de viviendas es tan alto en Estados Unidos que en la medida que las tasas de interés bajen un poco, vamos a ver una reactivación muy rápida. Nosotros no vemos un riesgo importante en el mercado inmobiliario en Estados Unidos, porque a diferencia de lo que pasó el 2006, 2007, 2008, ¿cierto? Los préstamos que se le han dado a las personas, hoy día ellos no deben más que el valor de su casa. El promedio de la gente debe como entre 60 y 70% del valor de su casa. Eso significa que aunque los precios de las casas cayeran 10 o 20%, que es un escenario que ya ocurrió y que no vemos que vaya a ocurrir de nuevo, no deberíamos ver estas devoluciones de casas masivas que pudieran generar una corrida más grande en el mercado inmobiliario. Eh, y lo que uno sí podría ver es alguna si es que uno no ha ajustado el precio de la casa o del departamento que uno tiene en Miami, uno sí podría ver que a diferencia del 2021, los precios hoy día sí pueden ya estar más bajos, pero no es algo que uno debería seguir viendo hacia adelante. O sea, si uno no ha visto una caída de precios en sus propiedades, uno podría ir a preguntar a un realtor allá, a un agente de bienes raíces, y probablemente les van a decir, ok, su casa que antes valía 100, hoy día vale 95, pero vale 95 hace un año. No es que sea algo que está ocurriendo hoy día. Lo que estamos viendo en general en los precios de las casas, en las inversiones inmobiliarias en general, es que está cambiando la tendencia y que hay un déficit habitacional muy importante como no habíamos visto en bastante tiempo en Estados Unidos. Eh, y yendo un poco a la principal variable que ha determinado desde el 2020 lo que ha venido pasando con el mercado, ¿cierto? Es la inflación. Porque la inflación termina determinando lo que pasa con las tasas y lo que pasa con las tasas determina lo que pasa con la renta variable, y la inflación ha estado bien comportada. Si bien la inflación total, que es esta inflación naranja, ¿cierto? O salmón, tuvo una subida porque el petróleo subió durante julio, agosto, septiembre, como yo les comenté. Ya en el último dato de octubre, el precio del petróleo, la energía, vuelve a aportar a la baja, ¿cierto? A la inflación general, y eso nos ha permitido, ¿cierto?, tener un dato de inflación mensual más bajo. Adicional a eso, porque no todo es petróleo en la vida, ¿cierto? Los precios de los arriendos están dejando de subir. Los precios de los arriendos estaban subiendo bastante rápido, mes a mes, que es esta línea naranja. La línea naranja es cómo se va reflejando los precios de los arriendos en la inflación efectiva. Mientras que este índice de Zillow es uno de los mejores índices que hay en línea de cómo se están moviendo los precios de los arriendos. Todavía no hemos visto momentos en donde los precios de los arriendos bajen, pero sí estamos viendo una tendencia a que dejen de subir. Entonces, lo que nosotros deberíamos ver es que esta componente gris clara, ¿cierto?, de alojamientos que contribuye en un
33% a la inflación total, y que ha sido el principal factor de que la inflación se quede alta, que tiene que ver con esta barrita gris aquí, y se ha mantenido alta la inflación, ¿cierto? Porque esta barra gris la ha empujado hacia arriba. De hecho, si no tuviéramos esta barra gris, esta barra naranja, ¿cierto? Habría estado pegado acá, incluso por debajo, ¿sí? Habría estado por acá abajo. Entonces, esta barra gris ha sido la principal preocupación de que el precio que la inflación se mantenga alta durante el próximo año, y los últimos datos han mostrado precios a la baja o desacelerar, que dejan de subir, y eso es una muy buena noticia para la inflación, ¿sí? Y nos permite anticipar que la inflación va a continuar bajando. Em, Voy a saltarme esto, ya hemos hablado un poco. Hay un indicador que se llama condiciones financieras, que resume un poco cómo la Fed interpreta si estos precios del dinero están siendo laxos o contractivos. Si de alguna forma vemos este índice, ¿cierto? De condiciones financieras muy arriba, significa que estamos siendo más laxos con la economía, no, más contractivos con la economía, esto es al revés. Si las condiciones financieras suben, somos más contractivos con la economía; si las condiciones financieras bajan, entonces somos más laxos con la economía. Entonces hemos tenido una variación importante y hemos tenido un cambio de tendencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Como no solo las tasas de la Fed han subido, también han subido las tasas largas. Esa subida de las tasas largas ha generado, de alguna forma, que la economía real vea un golpe. También el dólar se ha fortalecido, y el mercado accionario había venido a la baja en septiembre y en octubre. Entonces, cuando la Fed se encuentra en octubre con la necesidad de tomar la decisión de si sube o no sube la tasa, estas condiciones financieras que mezclan las tasas de interés de largo plazo con el precio de las acciones, con el precio del dólar, todo eso se conjugó a fin de octubre para decir que las condiciones financieras estaban ya muy restrictivas. Entonces la Fed no necesitaba hacer un esfuerzo adicional, porque el mercado ya estaba haciendo ese esfuerzo adicional. Lo que ocurre es que desde esa reunión de la Fed cambió completamente la tendencia, y hoy día las acciones están mucho más arriba, las tasas están más abajo y el dólar también está más abajo. ¿Cómo debería uno interpretar eso? Tal vez uno podría ver a una Fed en diciembre siendo un poco menos laxa, o diciendo de nuevo que existe el riesgo de subir tasas. Entonces, no hay que confiarse, hay que seguir atentos, hay que aprovechar en la medida que la renta variable va subiendo, que las tasas van bajando, de generar rentabilidad. La rentabilidad de los fondos no ha estado muy bien este último tiempo, pero hay que estar cautos, porque de cara a la Fed podríamos tener una devolución de lo que pasó en octubre. Por el lado de China, y cambiando, bueno, acá nos están preguntando por la emisión de las tasas del tesoro o sea, la emisión de bonos del tesoro en Estados Unidos. Efectivamente, uno de los grandes problemas para que la economía de Estados Unidos desacelere y se vuelva a un crecimiento normal, y que la Fed también pueda volver a la normalidad, es que el gobierno de Estados Unidos se está endeudando cada día más. Y ese endeudamiento significa que está, de alguna forma, tomando dinero del mercado financiero, porque emiten bonos, ¿cierto? Esos bonos, alguien compra esos bonos, eso es dinero prestado que toma el gobierno de Estados Unidos, y ese gobierno lo lleva de vuelta al mundo real. Entonces, si el gobierno está moviendo algo como 5% de déficit del PIB todos los años desde el mundo financiero al mundo real, eso obliga a que los precios del dinero estén más altos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en la medida que el gobierno de Estados Unidos se siga endeudando y siga teniendo un déficit fiscal, eso se va a seguir traduciendo en que la Fed tiene que mantener las tasas altas. Nosotros no vemos un cambio de tendencia de eso en el corto plazo.
Por el lado de la economía de China, hemos visto una reaceleración en el margen. Efectivamente, lo que tuvimos es que el primer trimestre de China fue increíble. El 2023, con la reapertura de la economía, efectivamente tuvimos un salto de crecimiento, tanto así que algunos bancos internacionales estimaban que el crecimiento completo de la economía de este año iba a ser un 8,8%. Los chinos se lo tomaron con algo más de tranquilidad y dijeron, ya que tuvimos un primer trimestre muy bueno, no necesitamos estimular más nuestra economía y podemos seguir en nuestro plan de desapalancar, de desendeudar la economía, de solucionar los problemas que tiene nuestro mundo inmobiliario para que las empresas estén menos endeudadas. Entonces, lo que terminó ocurriendo es que este primer trimestre tan bueno, que anticipaba un segundo y un tercer trimestre muy bueno, terminó generando el efecto contrario, en donde, dado que el primer trimestre fue bueno, el gobierno chino dijo, bueno, no voy a estimular la economía, voy a dejar que se desacelere, y así tuvimos un segundo trimestre muy lento, un tercer trimestre que reacelera en el margen, y estímulos que están apuntando al 2024. ¿Por qué los estímulos están apuntando al 2024? Porque el crecimiento del 2023 ya está. O sea, el crecimiento del 2023 ya va a ser dentro de la meta que se esperaba y de alguna forma el gobierno aprovechó estos dos trimestres, segundo y tercer trimestre, para ir acomodando la economía. Obviamente, para poder alcanzar la meta del 2024, necesita un cuarto trimestre del 2023 un poco más rápido que haga subir en el margen la economía en la punta para poder tomar la velocidad que necesita para el 2024, pero efectivamente no hemos visto una gran decisión de invertir, ¿cierto? En la economía o de gastar mucho más rápido. No voy a entrar en detalle, pero acá tenemos un mapa, un heat map, ¿cierto? De cómo está la economía. El principal sector en duda es el sector inmobiliario, pero es un sector muy grande. Entonces es imposible que la economía china reactive sin el sector inmobiliario y por eso estamos empezando a ver presiones desde el gobierno hacia los bancos para que aceleren rápido los préstamos hacia las empresas inmobiliarias. Nosotros creemos que toda esa cadena va a empezar a dar frutos durante el próximo año y vamos a tener una sorpresa de crecimiento de China durante el próximo año, pero no va a ser tan boyante. Los chinos no quieren que su economía crezca al 7, como creció en algún momento. Quieren que crezca, ok, al 4,5, 5. Pero para eso necesitan solucionar el problema inmobiliario y el problema de los gobiernos locales y están empujando ese crecimiento adicional. En este contexto geopolítico en donde estamos viendo una tensiones geopolíticas que han venido creciendo, yo diría que el 2018, ¿cierto? En LinkedIn hice una encuesta el otro día preguntando cuándo creían que las tensiones o esta guerra fría entre China y Estados Unidos, que es una guerra fría económica, ¿cierto? No una guerra fría militar, pero hoy día estamos viendo más conflictos armados en el mundo que lo que habíamos visto antes. Eh, Comenzó y la respuesta fue que la mayoría pensaba que el 2018 había comenzado esta guerra fría entre China y Estados Unidos. Y efectivamente empezamos a ver un fin de la globalización el 2018, con las subidas de impuestos de Trump hacia China. Ese cambio de tendencia ha venido evolucionando con la pandemia. La pandemia también generó complicaciones para las personas y para las compañías que no tenían los suministros que necesitaban. Nos dimos cuenta que muchos productos se producían en China y si no había barcos que pudieran llevar las cosas desde China a Estados Unidos o a Latinoamérica, ¿cierto? Habían cosas que no recibíamos. Hubo problemas con los suministros de chips, ¿se acuerdan? Y esos suministros de chips después causaron problemas con los suministros de autos. Entonces hubo tales disrupciones en las cadenas productivas que las compañías en el mundo están buscando diversificar su matriz productiva. Y es así como vemos que hoy día, después de decenas de años, la inversión extranjera directa en China es negativa. Eso quiere decir que la gente está invirtiendo menos que lo que invertía antes y está empezando a invertir en otros lugares. ¿Quiénes son los principales ganadores de este
tendencia que se llama nearshoring o producir más cerca, ¿cierto? O acercar la producción, son principalmente México, porque México se volvió estratégico para Estados Unidos, porque Estados Unidos no puede mover la cadena productiva de ropa, por ejemplo, a Estados Unidos, porque los costos no dan, pero sí la puede mover a México, o puede mover a México más producción de autos. Entonces estamos viendo un crecimiento en la inversión en México, que lo estamos utilizando en nuestros fondos de Latinoamérica, por ejemplo, pero de alguna forma también estamos viendo en el resto de Asia un crecimiento, y es ahí donde China es uno de los actores relevantes que hay que seguir monitoreando en los próximos meses. Y de nuevo, o sea, India, perdón, es de de los países que probablemente también salgan ganadores. ¿Y por qué India y no otros? Porque hay que entender que en esta decisión de realocar una fábrica por los próximos 20 años, con la incertidumbre geopolítica que tenemos, probablemente India es de los países en la región asiática que puede mantenerse independiente de China, mientras que hay otros países más pequeños en torno a China que son tan demandantes de lo que ocurra efectivamente en China que en este juego geopolítico están, por decirlo así, con palabras antiguas, del otro lado del muro. Entonces es algo más difícil que se realoquen ahí, a pesar de que también hay parte de la realocación que se está haciendo en esos países, pero que ya viene hace más años, porque en China los salarios han subido y ya no es lo mismo que antes. Hoy día es mucho más barato la mano de obra en México que en China. Es como 2 o 3 veces más barato. Voy a saltarme al mercado, ¿cierto? Porque en honor al tiempo, acá tienen la descomposición de expectativas de crecimiento que tenemos para todos los países del próximo año. Pero de alguna forma, cuando uno va al mercado, lo que ve es un octubre que fue negativo en general. Entonces, octubre tuvo rentabilidades negativas. La bolsa más golpeada en octubre fue la chilena. A continuación, la China. Chile tiene un efecto muy puntual que tiene que ver con una acción que produce litio que se llama SQM, que ha tenido varias idas y venidas. Disculpen. Colombia también fue bastante golpeado porque el precio del petróleo vino a la baja finalmente. Y la moneda también ha estado un poco más débil porque estuvo muy fuerte, ¿cierto? Pero si uno ve las rentabilidades del año, vemos cómo Italia y España, que habían sido países muy golpeados por la recesión que estaba sufriendo, por la desaceleración rápida que estaba sufriendo Europa, por el precio del petróleo el año pasado, están teniendo una recuperación muy marcada este año. México es de los principales ganadores de este nearshoring, como les venía contando, y Estados Unidos tiene acá una historia que es media mixta, porque si bien si yo saco 7 compañías de la bolsa de Estados Unidos, la bolsa de Estados Unidos en el año ha rentado prácticamente cero. Pero esas 7 compañías han llevado hacia arriba, ¿cierto? Toda la bolsa a rentar este 10% en octubre o 15% a la fecha, incluyendo lo que llevamos de noviembre. Esta es la distribución que se ve. Hemos tenido una sorpresa principalmente en tecnología en Estados Unidos, con rentabilidades muy buenas en el año. Cuando uno ve servicios de comunicación, uno dice, bueno, ¿por qué servicios de comunicación le ha ido tan bien? Efectivamente, dentro de servicios de comunicación, uno se puede encontrar a Google, se puede encontrar a Netflix, eh, y de alguna forma eso le cambia, creo que Facebook también está ahí dentro, entonces eso le cambia completamente la forma en que veíamos servicios de comunicación. Antes eran canales de televisión, otras cosas. Hoy día tecnología, hace algunos años, tecnología se repartió y alguna parte de las empresas de tecnología se quedaron en tecnología, como Microsoft, pero otras se fueron a servicios de comunicación, como pueden ser Google, o a consumo discrecional, como puede ser Amazon. Entonces, esas compañías han andado tan bien, y la que ha andado más estelarmente es Nvidia, por todo este boom de la inteligencia artificial que han movido, ¿cierto?, hacia arriba la bolsa americana, pero ha sido muy concentrado en esas 7 compañías. Y efectivamente, ayer reportó Nvidia
y si bien tuvo resultados muy buenos porque sigue vendiendo muchas tarjetas de video para la inteligencia artificial, ya está viendo una desaceleración hacia el cuarto trimestre, como estamos viendo esa desaceleración en el resto de la economía, y eso está haciendo que la apertura hoy día no sea tan fuerte de esa bolsa, o sea, de esa acción. Como les comentaba antes, nosotros aprovechamos de cerrar nuestro underweight que teníamos en renta variable de cara a esta caída en el precio de las acciones. Esto ha tenido un alza. Nosotros creemos que todavía de cara a fin de año las acciones pueden seguir rentando bien, podemos seguir capturando buena rentabilidad. Y lo que nosotros estamos viendo es un cambio en la preponderancia de la rentabilidad desde el 2023 al 2024, en donde probablemente el 2024 sea más el año de la renta fija, en donde la renta fija destaque, porque los niveles de tasa que tenemos hoy día nos entregan una rentabilidad no asegurada, pero base o de devengo, que va entre el 6 y el 8% en dólares, dependiendo del tipo de activo que uno compre. O sea, si uno compra un bono investment grade de corta duración, uno tiene tasas entre el 5,5 y el 6. Si uno compra bonos high yield en Estados Unidos, tiene tasas entre el 8 y el 8,5. Y si uno compra bonos en Latinoamérica, uno puede tener tasas entre el 9 y el 10. Entonces, son tasas iniciales. Con eso, si no pasa nada, uno tiene esa rentabilidad en el año. Y si se da una desaceleración más marcada con la inflación a la baja y la Fed pudiendo bajar tasas, efectivamente podemos tener ganancias de capital adicionales en la renta fija, mientras que el crecimiento de utilidades que estamos viendo en la renta variable está siendo bastante más magra. Durante el tercer trimestre, si bien hay sorpresas positivas en términos del crecimiento de utilidades y el crecimiento de ventas, acá tenemos que el 80% de las compañías sorprendió al alza en términos de sus utilidades, o sea, claro, y también en términos de las ventas hay varias sorpresas positivas. Si uno ve el crecimiento real de las utilidades del S&P o el crecimiento de las ventas del S&P, sales es ventas, earnings son utilidades, ¿cierto? Lo que tenemos como bottom line, ¿cierto? Del S&P como un todo, es que el crecimiento de ventas fue solo un 1,59% versus el año anterior. En el trimestre en que la economía creció un 4,9%, o sea, no es cualquier trimestre, es un buen trimestre. Y el crecimiento de utilidades fue solamente de un 2%. Lo que pasa es que acá hay una heterogeneidad muy marcada entre estas compañías tecnológicas, las compañías de consumo discrecional o de servicios que han tenido una subida de utilidades que ha acompañado en parte, ¿cierto?, la subida de precios. Lo que estamos viendo es que la realidad de la economía americana y del neto de la bolsa no está creciendo tan rápido. Entonces es difícil que volvamos a tener un nuevo crecimiento de utilidades de 50% en Estados Unidos en esos sectores. ¿Por qué? Porque este 50% está asociado a una base de comparación de fin del 2022 muy mala, en donde toda la tecnología estaba sufriendo muy duro. Entonces, estamos viendo un rebote versus lo que pasó el año pasado, pero no esperamos ver un rebote tan marcado hacia adelante. Por lo mismo, si bien creemos que la renta variable tiene espacio todavía y que las rentabilidades totales que se van a dar el próximo año van a ser muy buenas, o sea, la rentabilidad que nosotros esperamos para el 2024 está entre 6 y 10%, dependiendo de los perfiles de riesgo. Por sobre lo que uno puede conseguir en un depósito a plazo, por sobre lo que uno puede conseguir en un bono corto. O sea, nosotros creemos que va a haber mejores rentabilidades en un portafolio mixto para el 2024. No va a ser realmente la renta variable la que lidere esa rentabilidad como ha sido este año, sino que va a ser más la renta fija. Y acá, mostrarles un poco la renta fija, tenemos una rentabilidad que ha sido muy negativa este año. Y cuando la renta fija tiene rentabilidades negativas un año, efectivamente se traduce en rentabilidades muy positivas en los años siguientes. Eso ha sido en la historia y es bastante más probable que en la renta variable. En la renta variable es más difícil de anticipar que si hay un año malo, al año siguiente va a ser bueno, mientras que en la renta fija es muy probable
que si hay un año malo, el año siguiente sea muy bueno. Las tasas de interés con las que hoy día nos enfrentamos al 2024, como yo les contaba, están entre el 6 y el 10%, dependiendo de la clase de activo, lo cual nos deja un piso de rentabilidad en torno al 6, y si la Fed empieza a bajar tasas, efectivamente nosotros vemos probable que esa rentabilidad sea superada, y no nos extrañaría tener portafolios de renta fija rentando 7, 8% el próximo año. Por eso nosotros estamos invitando a la mayoría de las personas con las que conversamos a pensar y no salirse hoy día de las inversiones que tiene, sino que aprovechar el rally que esperamos el próximo año para efectivamente ahí a lo mejor bajar un poco el riesgo, pero hoy día la renta fija tiene un perfil de rentabilidad de cara al próximo año muy positivo. Eso nos deja en un escenario difícil, porque si bien la renta variable tiende a rentar más y tiende a ser la componente que nos entrega rentabilidad adicional, las tasas de interés de la renta fija están siendo tan atractivas que hoy día estamos tomando una decisión de estar más neutrales entre la renta fija y la renta variable. Si bien creemos que en el corto plazo la renta variable nos puede entregar algo más, estamos jugando eso con posicionamientos tácticos bien rápidos. Dentro de la renta fija estamos privilegiando los bonos investment grade, principalmente porque ya nos entregan un piso de rentabilidad muy bueno, tienen una duración que si las tasas caen nos van a entregar una rentabilidad adicional, y si se da un contexto de una desaceleración un poco más rápida de la economía y eventualmente genere un aumento en las quiebras de las compañías, preferimos estar en estas compañías que están menos endeudadas y bastante más sólidas. Creemos que las compañías latinoamericanas, y dentro de los bonos corporativos emergentes, ¿cierto?, también nos entregan esa combinación en donde, si bien las tasas están más altas, entonces entregan una rentabilidad adicional, eh, el nivel de apalancamiento es bastante bajo y las necesidades de refinanciar deuda para el próximo año también son bajas. Entonces, preferimos de cara al próximo año y a lo que queda de este año, ¿cierto?, mantenernos sobreponderados en bonos corporativos emergentes versus estos bonos corporativos de alto rendimiento de Estados Unidos, porque creemos que en el margen las sorpresas positivas que se dieron este año fueron muy positivas para Estados Unidos, con una economía que ha sorprendido a ser mucho más sólida, pero vamos a empezar a ver estas fracturas, como yo les mostraba antes, de los no pagos, del desempleo, que van a empezar a aumentar los problemas para las compañías que están más endeudadas. Y dentro, si uno analiza de todas estas clases de activos, las que están más endeudadas son efectivamente las de high yield de Estados Unidos, mientras que los bonos investment grade no tienen tanta deuda y los bonos CENBI no tienen tanta deuda. ¿Por qué no tener más bonos del tesoro? Porque en el contexto que yo le estoy diciendo, a lo mejor no podría tener 100% bonos del tesoro, es porque efectivamente acá yo igual puedo conseguir 1,5 punto adicional de rentabilidad, y acá puedo conseguir entre 3, 4 y hasta 4,5, 5 en algunos casos de rentabilidad adicional. Entonces, mientras tengamos un devengo adicional que compense los riesgos asociados, nosotros pensamos que es mejor estar en este escenario sobreponderando investment grade y los bonos corporativos emergentes sobre los bonos del tesoro y los bonos del high yield de Estados Unidos. En renta variable, efectivamente, hoy día, si uno ve el mundo y uno ve las valorizaciones que hay repartidas en el mundo, las acciones de Estados Unidos son las más caras y las que están de alguna forma con más expectativas. Uno siempre en la vida puede tener la idea de decir, ok, voy a tener expectativas bajas para que me sorprendan al alza. En Estados Unidos está justo lo contrario, las expectativas están altas, entonces la probabilidad de que me sorprendan a la baja es más alto. No está asegurado, puede ser que yo tenga expectativas altas y me sorprendan al alza, ¿cierto? Pero lo más probable es que cuando yo tengo expectativas altas me puedan ir sorprendiendo a la baja. Las valorizaciones en Estados Unidos están altas y nosotros esperamos que los commodities el próximo año tiendan a estabilizarse o a subir en el margen, y eso le da un buen piso a países emergentes. Si es que la Fed comienza a bajar tasa, efectivamente lo que deberíamos empezar a ver es un dólar que tienda a debilitarse en el margen o al menos a dejar de subir,
y cuando el dólar deja de subir y se empieza a debilitar en el margen, las monedas emergentes terminan siendo las monedas que sobresalen. Y ese contexto es lo que estamos viendo de cara al próximo año, una desaceleración, pero una desaceleración principalmente en Estados Unidos que le vuelve a dar aire al resto de las economías, entendiendo que los países emergentes ya hicieron el control completo de la inflación. En países emergentes ya no hay inflación. Creo que Colombia ha sido un poco más resiliente la inflación por algunos datos particulares, pero podemos ver cómo en Brasil, en México, que son los países más relevantes de la región, por ejemplo, o en China, no estamos viendo una inflación que obligue a los bancos centrales a mantener tasas altas. Los bancos centrales de países emergentes no han bajado las tasas más rápido solamente por la precaución de no anticiparse a lo que va a hacer la Fed. Pero en el momento en que la Fed apunte a que las tasas puedan bajar, eso le va a dar mucho espacio a los países emergentes de bajar tasa, eso va a reactivar la economía más rápido que lo que va a pasar en el resto del mundo y eso debería dar espacio para una aceleración de la rentabilidad. ¿Por qué en el margen lo reducimos? Porque efectivamente estamos teniendo alta volatilidad y hemos tenido una rentabilidad muy buena en países emergentes. Estamos haciendo en parte esa ganancia en donde Latinoamérica nos ha aportado en la rentabilidad en los portafolios, pero creemos que podemos encontrar puntos de entrada más atractivos para volver a subir. Pero la idea yo creo que quedó clara de lo que estamos haciendo. Feliz de recibir más preguntas en lo que necesiten. Juan Camilo, está en silencio Bueno, para que vayamos viendo de repente algunas preguntas. bueno, dice si va a haber algún impacto que tú veas de la elección de Javier Milei en la economía latinoamericana. Uy, esa es una pregunta muy difícil, porque el Milei de hace 2 días es completamente el Milei de ayer. O sea, es completamente diferente el Milei de ayer. Entonces, eh, lo que nosotros anticipamos, o lo que por lo menos yo anticipo, es que Milei va a tener que elegir solo 2 o 3 batallas, no cambiar toda la economía. Efectivamente, hablaba con un analista más social y publicista argentino hace 2 semanas y lo principal que apuntaba es a este cambio de mentalidad de la juventud argentina, en donde mucha gente se crió en este mundo en donde el gobierno les daba un subsidio permanente y estamos al parecer viendo un cambio de tendencia en donde la gente quiere esforzarse para surgir. Eso da la impresión de que es un reflejo de lo que está pasando con Milei. Tal vez la gente no entendió lo que estaba eligiendo, tal vez Massa era demasiado corrupto como para poder votarlo. Entonces, efectivamente hay muchas cosas que están pasando, pero sí creo que es una señal de un cambio cultural en donde la gente se está empezando a dar cuenta que que el mundo material necesita también ciertas decisiones que no necesariamente son em, ideológicas. Y es algo que estamos viendo en Argentina. Yo estaba revisando algunas encuestas en Chile ayer y efectivamente, y lo publicaba en LinkedIn ayer también, efectivamente la gente está más de cara a consensos que a dogmatismos y yo creo que eso está ayudando a Latinoamérica y yo creo que es algo que vamos a ver en los próximos 10 años, como un cambio cultural. O sea, la migración venezolana es un súper buen ejemplo de cómo esta a ver, no quiero que se malentienda, pero es un ejemplo para los países de que no podemos echar a perder un país, de que hay cosas en juego y de que uno si toma malas decisiones sí puede terminar como Venezuela. Entonces, efectivamente, Argentina, Venezuela están siendo señales importantes para el resto de Latinoamérica de, ok, hay cosas en juego, no podemos tomar decisiones a la rápida. Aquí hay varias preguntas de posicionamiento. Voy a arrancar por la más general. Y dice, ¿cuál es la proporcionalidad de renta fija y renta variable recomendada para un portafolio familiar con riesgo moderado? Estas preguntas siempre son muy difíciles porque siempre la respuesta es depende. Esa es la respuesta fácil. Hoy día,
como Credit Corp, nosotros tenemos diferentes perfiles y creo que esta es una conversa más cercana que hay que tener con su asesor. Creo que es algo que hay que ver porque depende también de cuáles son los horizontes de inversión, cuál es la liquidez necesaria, si se necesitan dividendos o no se necesitan dividendos, cuál es la rentabilidad que uno aspira a tener y con cuánta rentabilidad puedo hacer vivir esta familia, ¿cierto? Pero si hace un tiempo la renta variable era muy necesaria para generar esta rentabilidad adicional, lo que estamos viendo en la práctica es que eh, la renta fija hoy día, a diferencia de lo que ha pasado los últimos 10 años, sí nos va a entregar un piso de rentabilidad muy alta y por lo mismo uno podría estructurar un portafolio con un poco más de renta fija que lo que venía estructurando en el pasado. Y eso es un poco lo que estamos viendo, pero de nuevo es una decisión que hay que ver con más profundidad. Aquí, bueno, ya bajando sobre el posicionamiento de renta fija, ¿qué opinión tienen de invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos? Bueno, lo que les mostraba ahí, nosotros estamos subponderando bonos del tesoro, no creemos que sea la mejor inversión hoy día. Si queremos tener un portafolio de bajo riesgo, yo prefiero recomendar algo como bonos investment grade de corta duración, porque tienen un spread adicional más que los bonos del tesoro. Los bonos del tesoro efectivamente em, dan una ilusión de más tranquilidad, pero los bonos investment grade son bonos de muy buena calidad, de compañías que están poco endeudadas, que no deberían tener problemas en el futuro y que entregan una rentabilidad adicional. El punto exacto de entrar, efectivamente, mientras las tasas más altas estén, mejor. Mientras los spreads, que esta tasa adicional que pagan los bonos investment grade a los bonos del tesoro más alto, mejor. Hoy día puntualmente tal vez no es el mejor momento de pasar de depósitos a plazo o de muy corta duración a algo más largo, pero si las tasas del tesoro se vuelven a acercar a niveles de 4,50, 4,60, sí son buenos puntos de entrada. Y si uno tiene un horizonte de inversión largo, también. Si uno tiene un horizonte de inversión largo, yo de nuevo prefiero bonos investment grade a bonos del tesoro porque le agregamos 0,5, 1% de rentabilidad sin sacrificar liquidez, sin sacrificar riesgo de crédito. Entonces, en el margen, creo que prefiero esos bonos del investment grade versus bonos del tesoro, pero también tener un poco bonos del tesoro. Lo que pasa, a ver, en la práctica, cuando uno analiza riesgos, uno tiene riesgos de crédito y riesgos de mercado. O sea, el riesgo de crédito, efectivamente, en un bono del tesoro es cercano a cero, porque la probabilidad que Estados Unidos no pague es muy cercana a cero. En realidad, la probabilidad, el gran problema que tienen los bonos del tesoro no es que no te los vayan a pagar, sino que la deuda de Estados Unidos se vuelva tan grande que para poder licuarla, de alguna forma genere mucha inflación y como los bonos del tesoro son nominales, eso en el tiempo no termine valiendo nada. No es el riesgo de crédito, es más el riesgo de mercado y el riesgo de inflación lo que hay asociado en los bonos del tesoro. Y los bonos de investment grade te entregan un poco de valor adicional y creo que hacen bastante sentido. El único escenario en donde los bonos del tesoro efectivamente pagan más es en una crisis grande. Ahí en donde los bonos investment grade realmente se ven en duda, es donde podría pasar, pero no estamos viendo ese escenario de corto plazo. Creemos que el devengo que tiene hoy día adicional un bono investment grade compensa el riesgo adicional. Listo, aquí una pregunta como aclaratoria. Si las tasas de Estados Unidos bajan, en los emergentes también tenderían a bajar. Sin duda, sin duda. O sea, aunque no bajaran las tasas en Estados Unidos, las tasas emergentes van a bajar. En Chile ya están bajando tasas, en Perú están bajando tasas, en Colombia, corrígeme Juan Camilo, yo creo que todavía no, Todavía no, pero estamos a punto ya de pero empezar. están a punto. O sea, Latinoamérica va a bajar tasas antes que Estados Unidos. Si Estados Unidos comienza a bajar tasas, lo que va a pasar es que los bancos centrales de Latinoamérica y de países emergentes van a poder acelerar el paso. ¿Por qué no han acelerado el paso? Porque Chile aceleró el paso en este año y la moneda se depreció muy rápido. Entonces la lectura del resto de los bancos centrales de países emergentes y sobre todo de Latinoamérica fue, bueno, si Chile aceleró el paso
y se le escapó el tipo de cambio, entonces vamos a ir nosotros un poco más lentos mientras la Fed no nos dé señales de comenzar a bajar o que ya cerró completamente las subidas de tasa. Nosotros esperamos que el próximo año los bancos centrales de los países latinoamericanos y emergentes en general, pero principalmente latinoamericanos, bajen tasa mucho más y mucho más rápido que Estados Unidos. Listo, aquí hay una pregunta o comentario, dice, de cara al 2024, ¿cómo verías deuda privada versus bonos investment grade y bonos LATAM? Claro, si uno hace una pregunta de cara al 2024, efectivamente, ahí mi pregunta es cuál es realmente el horizonte de inversión, porque cuando yo invierto en deuda privada, yo estoy invirtiendo en un producto en donde normalmente no puedo retirar mi dinero en los próximos 5 años. Y a cambio de eso, a cambio de perder liquidez, ¿cierto? Yo tengo una rentabilidad adicional. Por ejemplo, la deuda privada en dólares en Estados Unidos, uno está viendo productos que pueden tener rentabilidades entre el 10 y el 12%. ¿Sí? Esos son más o menos los órdenes de rentabilidad indicativos que hay de deuda privada hoy día. Pero esos fondos de deuda privada en general no van a tener liquidez. Entonces, más que la pregunta sobre solo el 2024, yo les devuelvo un poco la pregunta. ¿Cuál es la liquidez que tienen ustedes? Y si tienen la posibilidad de sacrificar liquidez por 3, 4, 5 años, efectivamente la deuda privada está entregando hoy día muy buenas rentabilidades. Eh, si necesitan parte de esa liquidez en los próximos años, efectivamente los bonos investment grade y los bonos LATAM, como dice la pregunta, están muy interesantes. Y ahí los bonos LATAM efectivamente tienen un notch, un nivel de riesgo un poquito mayor que los bonos investment grade, pero las tasas de interés también están mucho más atractivas. O sea, en bonos investment grade yo no logro conseguir tasas al 7 normalmente, investment grade de Estados Unidos, por decirlo así. Conseguimos tasas entre el 5,5 y 6,5, dependiendo de los plazos de duración, mientras que efectivamente en Latinoamérica uno puede conseguir tasas del 8 hacia arriba. Entonces, obviamente eso tiene que ver con un cierto riesgo diferente, pero no es que las compañías latinoamericanas estén más endeudadas, sino que hay una percepción de que hay ciertos riesgos inherentes a las inversiones de Latinoamérica y que no se entienden muy bien. Pero hoy día, si yo tuviera que elegir dentro de la renta fija y no tuviera un horizonte claro de en dónde me voy a gastar la plata, o sea, tengo un espacio de 3 años, 4 años, yo haría una mezcla efectivamente entre bonos corporativos latinoamericanos y deuda privada, que eso va a maximizar la rentabilidad en ese periodo. Bueno, y hay una última repetida y es, ¿cuál es tu visión sobre el peso chileno? Esa pregunta siempre es muy difícil. En el corto plazo, yo creo que se va a mover en torno a los niveles en que está, en torno a los 900, 890, 880, puede ser que algún día llegue a 910, pero mi tesis, y esto de nuevo hay que confirmarlo, me tocó entrevistar al vicepresidente del Banco Central la semana pasada. Yo tengo la impresión de que en el Banco Central se está incubando una decisión de bajar tasas más rápido de lo que han anticipado. Porque si uno ve todos los escenarios que hay posibles para Chile de cara al 2024, el crecimiento es muy bajo, la inflación es muy bajo y a diferencia de Perú, por ejemplo, las tasas están extraordinariamente altas todavía. En Perú están altas, las tasas reales están muy altas, pero no están tan altas nominalmente. En Colombia sí están muy altas y en la medida que ceda la inflación, también vamos a tener tasas a la baja de manera importante. Entonces, hablando de Chile, yo creo que en el corto plazo se va a mantener más o menos donde están, moviéndose, aunque los rangos de movimiento ahora son más grandes. Antes uno podía decir entre 900 y 910 y era un rango que uno podía discutirlo. Hoy día los rangos son entre 880 y 910, o sea, no, hay mucha más volatilidad, es algo que estamos viendo constantemente, pero efectivamente em, de cara al próximo año y de cara a la reunión del Banco Central de fin de año, yo creo que vamos a tener una proyección del IPOM que va a mostrar una desaceleración más marcada, tasas a la baja más rápida, y eso sí podría generar que el tipo de cambio vuelva a alcanzar niveles de 930, 940, no sé si el 950 que llegamos, pero sí un poco de depreciación. No sé cómo lo está viendo tú, Juan Camilo, en Colombia.
En Colombia nosotros digamos que tenemos un problema y es que tuvimos un trimestre de crecimiento muy malo. El tercer trimestre al final tuvimos un crecimiento anual del menos 0,3%, que tal vez pudiera hacer que el Banco de la República empezara a bajar tasas ahora en diciembre. En principio, los riesgos que se veían sobre inflación, sobre lo que viene para inflación en el cortito plazo, que es fenómeno del niño, el ajuste del salario mínimo que se viene justo ahora en enero, eh, eran como temas que el Banco de la República tenía vistos y que le iban a impedir bajar las tasas de interés este año. O sea, de hecho, nosotros teníamos el sesgo de que este año bajaba tasas al finalizar el año, pero estábamos como entre la duda de pronto no baja. Ahora con lo del crecimiento económico, seguramente eso lo va a impulsar a bajar, pero tal vez vamos a tener un primer trimestre más lento en la disminución de tasas de lo que estábamos esperando, mientras se diluyen un poquito estos riesgos sobre inflación. Obviamente, lo que les digo, pesa sí el tema de crecimiento económico que impulsaría al banco a ceder un poco en la baja de tasas, pero no tan convencido como para bajarlas demasiado rápido. Entonces ahí vamos a tener algo de contención en esas tasas y es lo que está ayudando también un poquito al tipo de cambio a permanecer en los niveles alrededor de los 4.000. ¿Listo? Recuerden que nosotros comenzamos el año con un tipo de cambio cercano a los 5.000 pesos. Hoy estamos en 4.000. La semana pasada estuvimos cercanos a los 3.800, 3.900. Entonces, pues ahí también tenemos esa misma volatilidad de la que hablabas para el peso chileno, pero digamos que al final eh, eh, no vemos movimientos de tasas de interés tan agresivos como los que hubiéramos estado esperando 3 meses atrás, durante el primer semestre incluso del 2024. Aquí hay una pregunta ya como de educación financiera que creo que es importante. ¿Invertir en ETFs sería una opción para invertir en renta variable con menos riesgo? Es una súper buena pregunta. Efectivamente, los ETF son un vehículo. Yo siempre me imagino, ahora que estamos cerca de Navidad, como un paquete de regalo. Entonces, yo puedo tener un regalo y le puedo poner un papel rojo, un papel verde. El regalo por fuera se ve diferente. Un fondo mutuo, un ETF, son de alguna forma ese papel que le cambia el color a, a lo que hay adentro, pero no cambia lo que hay adentro. Entonces, el riesgo de invertir un ETF o invertir en un fondo mutuo o invertir directo es muy parecido si uno lo lleva bien. Efectivamente, el ETF tiene varias ventajas. ¿Cuáles ventajas tiene? Es que es rápido de invertir, rápido de desinvertir, tiene precio todos los días, entonces yo lo puedo ver muy rápido. Y además, adentro tiene un portafolio diversificado. Entonces, tiene bastantes ventajas de invertir en un ETF, em, pero tiene la desventaja que yo compro o sea, compro lo que dice ahí. Por ejemplo, en un mandato yo puedo hacer un portafolio diversificado rápido, pero yo puedo tomar las decisiones de lo que hago. En un fondo mutuo, por ejemplo, hay un manager que está decidiendo qué invertir. La verdad, los ETF son un súper buen vehículo de inversión, como son también los fondos mutuos o una cartera discrecional. Cada una se puede establecer y generar los mismos niveles de riesgo. Em, y, y, y efectivamente, invertir en un ETF es menos riesgoso que invertir en una acción puntual. Eso sí es cierto, porque invertir en una acción puntual, efectivamente yo quedo abierto al riesgo de esa acción específicamente, mientras que un ETF, por ejemplo, un ETF de la Bolsa de Estados Unidos, invierto directamente y en una sola compra en las 500 compañías del S&P, por ejemplo. O puedo comprar el ETF de todas las bolsas, que hay un ETF que tiene todas las acciones del mundo, entonces invierto en todas las acciones del mundo en un solo ETF. Entonces, efectivamente, todas esas cosas existen. Lo que sí hay que revisar, porque está el mito de que los ETF son más baratos que los fondos mutuos, no necesariamente es así. Ok. Y nos preguntan si la charla queda grabada. No sé qué. Sí, debería quedar, o sea, está grabada, nos están grabando. Lo importante es que yo creo que van a enviar el link para que la puedan repetir. Eh,
Aquí me están preguntando un tema de Colombia. No entiendo el por qué de si las tasas están altas en Colombia, el dólar es más bajo, digamos, sostenido. Ahí digamos que en ausencia de otros factores, o sea, de factores de riesgo político, de factores de un riesgo económico muy marcado, o sea, que entremos en una recesión muy profunda o cosas así, el hecho de que tengamos tasas más altas y tal vez de las más altas a nivel global, pues hace a Colombia como favorito para inversiones financieras de corto plazo. Entonces, eso en principio lo que invita es a que nosotros nos veamos atractivos con nuestros instrumentos financieros eh, frente a muchos países del resto del mundo. Y eso hace que los inversionistas extranjeros quieran venir a poner a rentar sus dólares o sus monedas, que en general llegan aquí en dólares, en nuestros activos. Y eso lo que hace es aumentar la oferta de dólares en el mercado local y hace que el dólar en la moneda local, en pesos colombianos, pues resulte ser un poco más barato o permanezca en niveles bajos como los que hemos visto. Esa sería como la respuesta. Efectivamente, tasas más altas atrae más dinero, atrae más De, dólares. Así funciona el mundo, solo que los atrae de corto plazo. de Y acuerdo, sí. después, cuando las tasas bajan, el dólar sube, que es lo que nos pasó a nosotros en Chile. Por eso están bajando las tasas un poco más pausadamente. De acuerdo, ahí para traerlos como de largo plazo, digamos que veamos, ahí que mostrabas tú en la presentación el gráfico de la inversión extranjera en China, Sí. para que esos dólares lleguen de largo plazo, se tiene que generar eso, un atractivo para la inversión de largo plazo, o sea, de que quieran empresas a venir a Colombia a establecerse y a producir desde acá, por ejemplo, o hacer negocios desde Colombia. Eso sí ya tiene que ver con otras características, que no solamente se refiere a unas tasas de interés atractivas, sino a una estabilidad política, jurídica, económica, etcétera. Nos preguntan sobre los fondos mutuos de cara al 2024. De nuevo, como les decía también, con los ETF, los fondos mutuos son un paquete, ¿cierto? Que engloba inversiones. De cara al 2024, nosotros creemos que estamos partiendo de un punto inicial muy bueno de cara a la rentabilidad, porque las tasas de interés están altas. Entonces esperamos buenas rentabilidades en los fondos mutuos. De hecho, yo creo que esas tasas de interés podrían incluso bajar y generar más rentabilidad en los fondos mutuos. Entonces, nosotros creemos que, al igual que este año, vamos a tener rentabilidades positivas de cara al 2024. Incluso el 2024 las rentabilidades van a ser mucho mayores. Probablemente va a ser el mejor año en los últimos 4. De acuerdo, la siguiente pregunta que tienes ahí de por qué entran menos dólares como inversión tenía que ver con la anterior de por qué De el dólar se Colombia. mantiene bajo en Colombia y la respondí también ahí al final. Entran menos dólares como inversión de largo plazo por otras características que, como les decía, tienen que ver con el riesgo económico, el riesgo político y el riesgo jurídico para las compañías. Es más por eso. Me preguntan también que hay ETFs en corto que serían una mejor opción para neutralizar las posiciones que no se pueden vender por el decrecimiento del mercado de acciones que tengamos en los portafolios. Efectivamente, hay ETFs que uno genera una inversión en donde cuando caen las acciones yo gano plata. Son ETFs que tienen ciertas características que no son tan fáciles. Te cobran implícitamente una tasa de interés, entonces si no pasa nada vas perdiendo plata. Entonces hay que tener una noción de que esto va a pasar pronto y la verdad no lo recomiendo como una inversión a menos que tengan un conocimiento bien acabado de lo que están haciendo. O sea, es un vehículo de inversión de un nivel de complejidad mayor. Em, Algunas de las cosas que sí estamos recomendando, que son productos bien interesantes que estamos haciendo ahora y que lo estamos implementando en Portfolio Solutions, son notas estructuradas. Hoy día yo puedo conseguir una nota estructurada que me da un perfil de rentabilidad en donde tengo una subida, ¿cierto? Pensemos en el S&P. En vez de invertir directamente en el S&P, yo puedo eliminar mi inversión de las acciones y comprar una nota, y la nota estructurada me protege en el 15% de la caída. Eso quiere decir que si las acciones caen un 5% o un 10%, mi caída es cero. Si cae un 15%, mi caída es cero.
Si cae un 20%, mi caída es solo 5%. Entonces, me protege a la baja y obviamente esto tiene un costo y el costo es que al alza yo puedo subir, tener rentabilidad y me quedo con toda la rentabilidad del S&P hasta, por ejemplo, el 12%. Pero si sube un 13, yo subo un 12. Si sube un 15, yo subo un 12. Pero en nuestras expectativas, el S&P para el próximo año va a subir entre un 6 y un 10. Entonces, nos parece difícil pensar que suba más del 12 y que esto sea un sacrificio. Entonces, en la práctica, si ustedes quieren utilizar de alguna forma vehículos que les generen protección hoy día, la coyuntura de tasas altas, volatilidades bajas, genera un paquete muy bueno para las notas estructuradas y de verdad les recomiendo preguntar a sus asesores de inversión porque las notas estructuradas son hoy día un vehículo muy atractivo para reemplazar parte de nuestra exposición a la renta variable con un mejor perfil de riesgo-retorno hacia el próximo año. De acuerdo. Listo. Klaus, estamos. Muchas gracias por La toda tu encuesta. explicación, exposición. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos en el webinar. No olviden en la salida y en el chat queda una encuesta para que nos ayuden a contestarla e ir mejorando todos estos espacios. Y nada, Klaus, te dejo la palabra. No, muchas gracias Juan Camilo, fue un momento muy entretenido, nos vemos de nuevo en 3 meses más y si necesitan algo de información nos la hacen saber a través de sus asesores de inversión. Muchas gracias por estar aquí, que esté muy bien. Chao, Adiós. gracias.